Hola, sean bienvenidos a esta transmisión especial de Cubavisión Internacional, donde les acercaremos a los sucesos más trascendentales en la esfera económico-social del país en este año 2025. No sea parte de la sintonía. Ya comenzamos. El 2025 fue un año significativamente complejo para la economía cubana. El recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos hacia el país e insuficiencias en suelo nacional conllevaron a un decrecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de un 4%. Así fue dado a conocer en el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura, desarrollado el pasado mes de diciembre. De economía de guerra calificó el titular del sector, Joaquín Alonso Vázquez, al desarrollo de esa actividad en el año 2025 en la mayor de las Antillas, debido al impacto negativo del bloqueo y también a insuficiencias propias dentro de esa esfera. Les propongo escuchar un fragmento de sus palabras. Reconociendo que este no es el plan deseado, sino el posible en las condiciones actuales, es un plan mínimo, que requiere del empresariado un reanálisis que movilice todas las reservas productivas que puedan existir para incorporarlas. Las nuevas potencialidades derivadas de las transformaciones que se llevan a cabo como parte del programa de gobierno deben también incorporarse. Asimismo, Alonso Vázquez aseguró que las nuevas medidas tomadas por el gobierno para el control de las divisas y la recuperación paulatina del turismo tendrán gran peso en el plan de la economía en el año 2026. Requiere máxima prioridad en el ejercicio económico 2026 la recuperación de los servicios turísticos y otros rubros exportables tradicionales, el incremento de ingresos por servicios profesionales, así como la atracción de un mayor volumen de inversión extranjera, remesas y financiamientos externos. A la vez, resulta imprescindible generar nuevos rubros exportables, agregar valor a los actuales y promover las exportaciones basadas en el conocimiento y la alta tecnología. Asimismo, el ministro de Economía y Planificación dio a conocer que las principales importaciones estarán destinadas a los combustibles y a la importación de materias primas para la producción de alimentos en suelo nacional. En tanto, las exportaciones se centrarán en los bienes y servicios. El titular de Economía y Planificación también refirió que se estima un ligero incremento del Producto Interno Bruto de un 1% para el 2026, basado en las proyecciones del incremento del turismo, las entidades exportadoras y la reanimación de actividades productivas y de servicios, entre otras medidas. Para lograr el discreto crecimiento proyectado será crucial la implementación de las medidas contenidas en el programa de gobierno, con énfasis en las encaminadas a incrementar los niveles productivos, los ingresos en divisa al país, que permitirá respaldar niveles productivos y de servicios superiores a los proyectados en este plan. Finalmente, Alonso Vázquez expresó que el 2026 será un año complejo para la economía cubana en un escenario hostil y lleno de desafíos. En el 2026 será un año en el que persistirá el complejo escenario en que se ha desenvuelto la economía cubana hasta el presente, con amenazas, tensiones y riesgos que debemos ser capaces de sortear con nuestros propios esfuerzos, con los recursos disponibles en cada momento, con las reservas que debemos movilizar y las oportunidades que también se vislumbran y se gestionan. La inclusión de la mayor de las Antillas como miembro asociado de pleno derecho al grupo de los BRICS fue una de las buenas noticias en el ámbito económico en el año que concluyó. Una incorporación que abre nuevas oportunidades comerciales, de inversión y cooperación a la nación, cuya contribución al bloque estará centrada en el desarrollo biotecnológico, la producción de medicamentos y la capacidad nacional para promover cooperación científica y tecnológica. Una nueva puerta se abre para la economía y la política exterior de Cuba. A partir del 1 de enero de 2025, la isla se convirtió oficialmente en país socio del Grupo BRICS, una alianza estratégica que representa casi el 40% de la economía global. El anuncio fue formalizado en su momento por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que actualmente ejerce la presidencia temporal del bloque. Creo que debo empezar por agradecer en nombre de mi país y mi pueblo nuestra integración a los BRICS en condición de socios. BRICS es hoy sinónimo de esperanza.
Cuba integra una lista de 9 naciones invitadas a sumarse bajo esta nueva categoría creada en la cumbre de Kazán, Rusia, en octubre de 2024. Pero, ¿qué significa ser país socio? Esta condición, si bien es un escalón por debajo de la membresía plena, permite participar en las cumbres y reuniones temáticas del grupo, fortaleciendo iniciativas de cooperación sur-sur. Para Cuba es una oportunidad histórica, una vía para la concertación política y el desarrollo de agendas económicas beneficiosas. En la práctica, se espera que esta membresía facilite a nuestro país el acceso a inversiones y acuerdos comerciales con potencias emergentes como China e India. Inspira mucho el compromiso del grupo con la construcción de un orden internacional más justo e inclusivo, sin el cual no será posible alcanzar el desarrollo sostenible que todos merecemos y que tanto se ha postergado para las naciones atadas a la maldición subdesarrollante que nos dejaron siglos de colonialismo y neocolonialismo. A nivel geopolítico, la entrada de Cuba refuerza la posición del grupo BRICS en América Latina y lo consolida como una voz alternativa para las naciones del sur global a pesar del bloqueo norteamericano. Llegamos a esta cumbre con la noticia de que un nuevo paquete de medidas coercitivas, totalmente orientadas a la asfixia económica del país, se suma al bloqueo histórico mediante memorando presidencial. El bloqueo es un acto de agresión cuya aplicación ofensivamente extraterritorial daña la soberanía de todos los estados. Su propósito está anclado en el pasado, no tiene sentido ni justificación y debe cesar. De esta manera, la nación caribeña marca un capítulo significativo en su política exterior, buscando nuevos socios y mecanismos para impulsar su desarrollo. Urge un compromiso firme y renovado con el multilateralismo para garantizar la convivencia pacífica y promover el desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo para todos los pueblos. Urge por eso alimentar y fortalecer los BRICS, al que nos honra integrarnos con la nueva aspiración de aportar y aprender. En este empeño siempre se podrá contar con Cuba. La inclusión de Cuba en el foro intergubernamental como país socio es esencial para acceder a oportunidades de comercio, inversión, cooperación financiera y tecnológica, vitales para impulsar el desarrollo de la nación y contrarrestar el impacto de las políticas de sanciones norteamericanas, al tiempo que fortalece el posicionamiento de la isla y la voz del sur global en la construcción de un orden mundial multipolar. Hacemos una primera pausa en nuestra entrega. Al regreso les acercaremos a otros acontecimientos acaecidos en 2025 de marcada importancia para la vida económica del país. Siga junto a nosotros, tenemos mucho más para compartir. Nosotros produciendo podemos exportar y podemos tener otras cosas que no tenemos hoy. Es decir, que nosotros hoy lo que el llamamiento es tratar de unirnos y tratar de que el bloqueo deje de existir con el objetivo de que nosotros podamos producir en paz. Uno de los sucesos de mayor impacto del pasado año resultó sin dudas el anuncio el 18 de diciembre de las nuevas resoluciones del mercado cambiario oficial de divisas emitidas por el Banco Central de Cuba, dada la necesidad impostergable del país de poner coto a las ilegalidades en torno a esta actividad. Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria. Un mercado cambiario requiere condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica, capacidad operativa del sistema bancario y un marco regulatorio ajustado a las condiciones actuales. La combinación de restricciones externas severas, la caída abrupta de ingresos en divisas, la contracción de su oferta en el mercado cambiario oficial, así como los desequilibrios acumulados, determinan
el inicio de la transformación cambiaria con un enfoque gradual y responsable. La estrategia enfocada hacia la recuperación de la capacidad de compra de la moneda nacional es concentrar y orientar el mercado de divisas mediante la conexión de los distintos actores económicos, estatales y no estatales, en la producción, exportación y comercialización de bienes y servicios a precios competitivos. Una unificación inmediata de la tasa de cambio sin una etapa de transición podría provocar una devaluación brusca con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas. La experiencia internacional demuestra que en economías con desequilibrios cambiarios acumulados, los esquemas transitorios con múltiples segmentos permiten corregir paulatinamente distorsiones sin choques macroeconómicos severos. Considerando los elementos expuestos, se ha decidido poner en vigor este 18 de diciembre del 2025 las medidas que garantizan la transformación del mercado cambiario de divisas. La resolución 128 de 2025 establece el reglamento del mercado cambiario que define, en una primera etapa, 3 segmentos específicos para las operaciones de cambio. El segmento 1 está dirigido a participantes del plan de la economía con un tipo de cambio fijo, ajustable, de 24 pesos cubanos por dólar estadounidense. El segmento número 2 está orientado a entidades autorizadas a operar con un tipo de cambio de 120 pesos cubanos por dólar. El segmento 3 está enfocado en personas naturales, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, micro, pequeñas y medianas empresas no estatales y otros actores económicos bajo un régimen de flotación administrada. Aunque los expertos aseguran que en materia de economía no hay soluciones mágicas, el propósito final es llegar de manera paulatina a una tasa de cambio única en el país y fortalecer la capacidad de comprar el MLC y su valor de uso. 7 días antes del anuncio del mercado cambiario oficial de divisas, entró en vigor el decreto de ley 113 del Ministerio de Economía y Planificación para las transacciones en divisas en la economía nacional. Es normativa publicada en la Gaceta Oficial de Cuba, número 89. El nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas tiene como objetivos estimular los ingresos por exportación, fomentar la sustitución de importaciones, generar mecanismos de acceso legal a las divisas, promover actividades como el comercio electrónico en el exterior y conjugar los recursos disponibles con las necesidades de fondos que demanda el país. Pero estas no fueron las únicas medidas tomadas por el gobierno cubano en la esfera económica el pasado año. Otras de igual importancia vieron la luz en el 8º Foro de Inversiones en el marco de la 41ª edición de la Feria Internacional de La Habana, FIAT 2025. Nosotros queremos ratificar que el gobierno cubano tiene un compromiso con la implementación de procesos más simples, más ágiles y más transparentes de cara a los inversionistas extranjeros. Y aquí viene un cambio trascendental, que es la eliminación del requisito de presentar un estudio de factibilidad para la aprobación de un nuevo negocio y sustituir ese requisito por la presentación de un plan de negocio, que es una proyección de las expectativas que se cifra el inversionista con la propuesta de inversión. Las facilidades para la inversión extranjera en la comercialización mayorista con los actores económicos que tengan capacidad de pago y el acceso a combustibles en divisas también fueron algunas de las novedades anunciadas en el marco de FIAT 2025. De forma tal que también las empresas con capital mixto o con capital totalmente extranjero puedan hacer frente de una manera más flexible a los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta de manera directa a las relaciones con las instituciones financieras y bancarias internacionales. Entre los intereses a priorizar por el gobierno cubano se encuentra la exportación, la sustitución de importaciones, la producción de alimentos y las actividades intensivas en temas de conocimientos. Cualquier modalidad de inversión extranjera puede comercializar de forma mayorista, a menos que tenga incluido en su alcance, en su objeto social, la comercialización minorista, pero puede comercializar de forma mayorista sus productos y servicios a cualquier económico nacional, a cualquier actor económico nacional que tenga capacidad de pago
no existe ningún tipo de restricción para que los actores económicos presentes en el entramado nacional se relacionen con la inversión extranjera. Cuba sigue abierta a nuevas formas de inversión, cooperación y creación de valores, siempre con la mira puesta en superar bloqueos externos y obstáculos internos. Pero ¿qué impacto tuvieron estas medidas entre los empresarios de más de 50 países asistentes a la cita? Veamos. Me parece muy interesante el tema de la agilidad en los recursos, en tema de la ampliación realmente hacia otras perspectivas de negocio que realmente siempre son novedosas, interesantes. La empresa Pompirán, como una de las empresas que participó en la feria de FIHAV, ha visto muchas oportunidades para trabajar en Irán, sobre todo con ahora nuevos reglamentos. En la medida que pedimos que levanten este bloqueo injusto, logra actualizar su marco regulatorio, logra facilitar nuestro trabajo, logramos unirnos del productor de la Sierra Maestra que tanto esfuerzo está haciendo hoy para recuperarse después de un huracán. Si nos unimos y trabajamos como se está trabajando, yo pienso vamos a tener más éxito todavía. En el mes de julio del pasado año, un acontecimiento de carácter social también marcó la agenda informativa de los medios de prensa cubanos. La Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud, un marco legal donde se establecen las garantías, deberes y derechos de estos grupos etarios. La protección frente a toda forma de violencia, física, psicológica, digital y por discriminación, la prohibición expresa del trabajo infantil, y la garantía del acceso a la educación técnica, el empleo digno y la salud sexual y reproductiva son algunas de las disposiciones del nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2025. Para lograr implementarlo, este es un código que debe estar saliendo en Gaceta el 28 de enero. Nos los hemos propuesto así, del 2026, por lo tanto, para esa implementación hemos elaborado una estrategia de comunicación para llegar a todos los públicos, es decir, que es la ciudadanía toda, para poder entender, comprender a profundidad sobre todas las novedades que trae el código y cómo lograr implementarlo. Este cuerpo legal, resultado de una consulta popular con más de 800.000 participantes, institucionaliza un sistema integral de protección. Este sistema articula desde el nivel municipal mecanismos para crear entornos seguros en el hogar, la escuela, la comunidad y el espacio digital con protocolos específicos contra el ciberacoso, la trata y la explotación. Que esto sería muy justo porque hay mucha gente que le han estado empezando a hacer bullying, que le están empezando a hacer cosas que no han querido, entonces ahora pueden intentar de ayudarse contra esas cosas que le están haciendo, que le están molestando y decírselo a otra gente. Nosotros nos dieron varias cartulinas y nos dividimos en 3 grupos. Cada grupo pusimos leyes y derechos que tenemos los niños. Y de hecho de esta escuela salió una ley que es la protección contra la droga. Para los niños específicamente, el sistema de protección que pueda ser engranado realmente, que pueda tener todas las articulaciones, todas las alianzas entre los sectores, las instituciones, los organismos, las personas a nivel de comunidad. Ahí hay un desafío importante. La promulgación de este código representa la consolidación de un marco de garantías que proyecta la protección social de las nuevas generaciones como pilar del proyecto de nación. Al sistematizar y actualizar décadas de políticas, se erige como una herramienta jurídica transformadora, cuyo desafío principal será materializar sus proyectos en la realidad cotidiana de los cubanos. Es momento de hacer una segunda pausa informativa en nuestra entrega y al regreso les acercaremos a un hecho que trastocó la cotidianidad de la nación en 2025. Siga junto a nosotros, regresamos en breve. Orgulloso de estar entre los productores líderes de La Habana, de nuestra capital y de Cuba. Orgulloso de haber nacido en este país, orgulloso de la revolución porque nos ha dado muchas posibilidades también, de sentirnos realizados con cada sueño, con cada cosa que hagamos, pero también orgulloso de ser cubano, sobre todas las cosas. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. El 29 de octubre de 2025 quedó registrado en la historia como uno de los días más duros para la mayor de las Antillas. El huracán Melissa golpeó con todas sus fuerzas a las provincias orientales de Cuba, dejando a su paso una onda de destrucción masiva que mantuvo en vilo a la nación por varios días.
La baja disponibilidad de combustibles fósiles para la generación eléctrica en territorio nacional y las carencias tecnológicas de las infraestructuras encargadas de producirla provocaron la paralización casi total de las producciones en el país e incómodos y prolongados apagones al sector residencial. Pero en medio de este complejo escenario, el gobierno cubano continúa sus quehaceres en pos de la transformación de la matriz energética. Incrementar una gestión eficiente y sostenible de los recursos del país, con la mirada puesta en la diversificación de su matriz energética, ha sido principal objetivo que ha guiado el año 2025. Desde capacitaciones y proyectos implementados, Cuba hoy potencia el uso de las fuentes renovables de energía como un proceso estratégico para la seguridad y desarrollo nacional. Una prioridad que le ha puesto la dirección del país al tema energético, sabiendo que transversaliza a todos los sectores de la economía, no solo el molesto apagón que sufrimos todos en la población, sino la economía está prácticamente detenida. Pero lo estamos haciendo con nuestros recursos. Un país que tiene escasez financiera y lo estamos haciendo y no se ha detenido el programa y se va a continuar. La principal importancia que tiene la transición energética para el país es lograr la soberanía energética. ¿Qué significa esto? Que con los propios recursos existentes en el país nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades encaminadas al servicio de generación de electricidad. Entidades altas consumidoras implementan normativas energéticas obligatorias, algunas de las cuales se han ido adaptando a los hábitos de consumo en el sector residencial. Una iniciativa que promueve el proyecto Eficiencia y Conservación de la Energía. Se trabajó mucho en indicadores, en sistemas de gestión de la energía, en proyectos demostrativos, en tecnología, en normas, así que de alguna forma cuando resultáramos que alcanzáramos íbamos a dar un paso, íbamos a estar en un momento superior al desarrollo de la eficiencia energética en Cuba. El fortalecimiento de las políticas nacionales y la transferencia de conocimiento también han generado inversiones en eficiencia energética más rentables con un impacto positivo inmediato. En el 2026 se va a seguir incorporándose una potencia grande también en parques solares fotovoltaicos durante todo el año. Es decir, que nosotros en el año 2026 vamos a tener una generación superior también de energías renovables a la que hemos tenido en el año 2025. Este es un esfuerzo que integra tecnología, la responsabilidad empresarial y la educación ciudadana. Un camino en el que cada watt ahorrado y cada fuente renovable incorporada construyen un futuro energético sostenible y eficiente para el país. A lo interno de la actividad económica también persisten irregularidades que deben ser transformadas con la celeridad que precisan estos tiempos. En esa dirección marcha el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ejecuta en un contexto complejo. En sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro de Cuba abordó los factores que inciden en su implementación. El programa de gobierno se ha desarrollado en condiciones adversas a partir del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del sistema electroenergético nacional, presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos e insuficiencias para garantizar los recursos que demanda la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país. A lo anterior se suman los impactos del huracán Melissa en las provincias orientales. Respecto a la estabilización macroeconómica, el jefe de gobierno dijo que se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84% de lo planificado, y la cuenta corriente proyecta un superávit superado en más de 7.900 millones de pesos, lo previsto en el año. El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales, especialmente la tarifa eléctrica, medicamentos, la canasta y otros precios mayoristas de productos que impactan en la población. Se encuentran aprobadas las medidas para avanzar en el principio de subsidiar personas y no a productos, y como se conoce, se implementarán cuando las condiciones estén creadas para evitar impactos no deseados en la población.
El primer ministro cubano señaló que la reducción esperada de los precios no se ha logrado debido a la limitada disponibilidad de productos. Añadió que persiste la preocupación por la falta de avances en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su poder adquisitivo y el incremento de la oferta a precios asequibles. Ratificamos que la dolarización parcial de la economía es una medida temporal pero necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar encadenamientos e incrementar los ingresos en divisas. El programa de gobierno es sometido desde el pasado 15 de noviembre a un amplio proceso de estudio y análisis. Según el primer ministro de Cuba, hasta el momento se han realizado más de 16.400 reuniones y se han generado alrededor de 32.100 propuestas, las cuales servirán como insumos esenciales para su perfeccionamiento con vistas al año 2026. El 2025 fue un año aciago para la economía cubana. Ya lo habíamos acotado en el inicio de nuestro espacio, pero a pesar de las adversidades, el país no renunció a la protección de sus programas sociales. La discreta recuperación del desempeño fiscal, con ingresos por encima de lo planificado, creó el espacio necesario para que el gobierno cubano implementara un aumento de las pensiones. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Vale, explicó que esta mejora en las cuentas nacionales, donde el déficit acumulado hasta mayo era solo del 2% de lo previsto para el año, permitió adoptar la medida como prioridad para los más vulnerables. Esta medida, vigente desde septiembre, beneficia al 88% de los pensionados del país, más de 1.500.000 personas. El Estado destinará anualmente 25.000 millones de pesos del presupuesto para su respaldo, priorizando a quienes perciben las pensiones más bajas, quienes vieron incrementos desde 1.528 pesos hasta un tope de 4.000 pesos mensuales. En otro ámbito de la actualización económica y social de este 2025, avanza la discusión del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo. Esta futura legislación busca adaptar las relaciones laborales a la realidad actual, incorporando figuras como el teletrabajo y fortaleciendo la negociación colectiva como parte del proceso de estabilización macroeconómica del país. Lo vivido en el pasado año en materia económica augura para Cuba y sus habitantes un 2026 lleno de desafíos. Así lo expresó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la clausura del 6º periodo ordinario de sesiones del Parlamento. Vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables. No se trata de una crisis más. Es la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo en un contexto incierto y peligroso para los objetivos de proteger la paz, promover la cooperación y avanzar en la justicia social, entre otros asuntos vitales de la agenda internacional. El camino no es fácil, pero es el nuestro, el que elegimos con soberanía y dignidad. La clave está en hacer de cada problema una solución, de cada limitación un motivo para crear y de cada amenaza una razón para unirnos más. No bajaremos la guardia, profundizaremos la batalla ideológica y cultural, defenderemos las conquistas y trabajaremos sin descanso por el país soberano y próspero que merece este pueblo. En este 2026 tendremos que volver a hacer gala de esa resiliencia que caracteriza a los cubanos para enfrentar tempestades y tormentas que de seguro tendrá que sortear nuestra economía. Habrá que seguir buscando soluciones a lo interno del país con la responsabilidad y prontitud que los tiempos y nuestro pueblo exigen, y que no nos falte la confianza y el empeño de seguir construyendo la nación que queremos para nuestros hijos y las generaciones venideras. Así nos despedimos, no sin antes desearles un feliz y próspero año 2026 a todas las cubanas y los cubanos radicados en el país y fuera de él. Recuerde que somos Cubavisión Internacional, el portal de Cuba al mundo. Nos vemos pronto.